Ponen Ángel. Ya. Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Elizabeth Valencia y el día de hoy mi grupo y yo vamos a darles a conocer acerca del recurso de revisión en materia penal. Este recurso se presenta como una herramienta la cual ayuda a subsanar los errores de hecho para poder así invalidar una sentencia que ya está ejecutoriada y que posee efecto de cosa juzgada. Dicho recurso está fundamentado en la Constitución de la República en su artículo 76, numeral 7, en donde indica que se garantiza el recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos inmersos sobre sus derechos, siendo por tanto que es una vía para poder enmendar así una sentencia que ya ha adquirido la autoridad de cosa irrevocable. Este recurso de revisión mantiene varios principios, los cuales voy a dar a conocer a continuación, y uno de ellos es el principio de, en este caso, de verdad y justicia. Este hace referencia a la inviolabilidad de la defensa en un juicio. También tenemos el principio de taxatividad. Este también es conocido como la legalidad penal y se presenta como un mecanismo que nos permite regular de forma concreta el conjunto de comportamientos que tipifican determinadas infracciones. Tenemos también el principio de autonomía y este hace referencia a la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de trascendencia. Este es un principio bastante interesante y fundamental, ya que el juzgador es el cual debe abstenerse de decidir la nulidad de la sentencia por solamente el hecho del interés de la ley. Es decir, que debe existir un daño o perjuicio a un sujeto dentro del desarrollo del mismo para así poder dar a conocer o dar paso, en este caso, al recurso de revisión. Las características de este recurso, bueno, es pues que el recurso se interpone a una obligación al recurrente de demostrar que los hechos en los cuales se fundamenta el fallo y que se recurre no corresponden en este caso a la verdad o a la realidad. Y esto constituye, por lo tanto, que se ingresen nuevas pruebas y estos nuevos elementos deben ser contundentes, suficientes y eficaces para así poder tomar una decisión final en la Corte. A continuación, mi compañero les va a dar a conocer acerca de las finalidades de dicho recurso. Buenas tardes. Las finalidades de este recurso son reivindicar la justicia material por causas taxativamente señaladas por la ley, realizar un juicio jurídico en un proceso judicial concluido de materia definitiva, remover los efectos de la cosa juzgada, una sentencia con debate probatorio en una nueva actuación procesal. Esto quiere decir que este proceso tiene como finalidad eliminar los errores que se hayan cometido en el transcurso del proceso en materia de sentencias basada por una autoridad de cosa juzgada. En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 658, los causales de recurso de revisión son, primero, si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, o a su vez que se compruebe que esta persona existe después de la fecha en la que se emitió la sentencia. Si existe simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre la misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada. Esto quiere decir, en caso de que haya dos acusados que estén llevando el mismo proceso de la misma sentencia, uno de ellos, por ende, tiene que ser inocente durante este proceso. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documento, testigo falso o de informes periciales maliciosos o errados. Este recurso de revisión es una garantía constitucional, pero además puede ejercer como un recurso y beneficio a la ley penal. Le concede a los sujetos condenados una relación con los vicios que hayan estado en su sentencia de condenatoria, así como en el proceso que se llevó y la sentencia que ejecuta su condena. Para esto tenemos el trámite. El recurso de revisión puede ser solicitado en cualquier etapa procesal. Procede su interposición ante una Corte Nacional de Justicia. Y como requisito indispensable, esta sentencia debe ser ya ejecutoriada. El recurso de revisión se encamina a lograr la reconstrucción de un juicio, en virtud de que la cosa juzgada que lo finalizó adolece de un error de hecho, que impide tenerla como un fiel transcurso de la verdad.
y si dentro de otro lado esta impugnación extraordinaria tutela la inocencia del condenado, ha de concluirse con las decisiones sujetas a ella, son únicas y exclusivamente las sentencias condenatorias. La revisión debe proponerse conforme a una de las tres causales que establece el Código Orgánico Integral Penal, pero para su procedencia es necesario que exista nueva prueba que permita asegurar y fundamentar que existió en el proceso anterior un error de hecho y que por ende debe ser impugnada la sentencia condenatoria anterior. No se admite como prueba el testimonio de aquella persona que haya declarado en la audiencia previa a este juicio. El hecho de que se ha interpuesto un recurso de revisión no implica que necesariamente se pause o se cancele la sentencia dada, a menos que ésta lo haya resuelto. Según establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 160, para el trámite de recurso de casación es el siguiente. Primero, recibido el expediente en el plazo máximo de 5 días, se pondrá en conocimiento a las partes la recepción del proceso. En las mismas providencias se señalará día, hora que se celebrará la audiencia. Si la revisión es una sentencia dictada en un proceso de ejecución público de la acción, se contará con la intervención del fiscal o su delegado. En la audiencia, el sujeto procesal expondrá sus fundamentos y practicará las pruebas solicitadas. En la resolución se anunciará en las mismas audiencias debido notificarla dentro de los 3 días siguientes. El rechazo de la revisión no impedirá que pueda proponerse una nueva fundamentada en una causal diferente, como se había estipulado en el anterior artículo. Si el recurso de revisión fuera rechazado de acuerdo a la causal establecida y el nivel probatorio, esta circunstancia no constituye un impedimento para que ésta pueda volver a ser interpuesta y posteriormente solicitada con un recurso de revisión que tenga como fundamento otra causal, de las establecidas en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal. Como legitimación activa, en relación con el recurrente, el Código Orgánico Integral Penal establece que el recurso de revisión podrá ser interpuesto por la persona condenada, o por cualquier persona o por el mismo juzgador. Si por las causales si aparece la persona que se creía muerta o igualmente se presenta alguna evidencia de que esta persona existe y esta evidencia se presenta con fecha luego de que se haya dictado la sentencia. En los demás casos, solo se podrá interponer el recurso la persona condenada y si ha fallecido podrá hacerlo su cónyuge, hijos, herederos, entre otros interesados en limpiar su imagen. Por ende, este recurso de revisión debe interponerlo el sujeto que haya sido condenado en el proceso anterior, quien juzgó el proceso anterior o incluso cualquier persona, si se diera el caso específico de que una persona aparentemente muerta aparece, o al menos dé la evidencia de su existencia. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañero Romero. A continuación, vamos a ver cuáles son los efectos de la sentencia resolutiva de la revisión penal. En sí, la nueva sentencia que dicta el tribunal encargado de esta revisión, al momento que conoce de este recurso de revisión, este tribunal no da paso, no da cabida ni admisión a una nueva impugnación sobre este mismo recurso. Esta resolución puede dictar la absolución o bien la extinción de la pena de privación de la libertad que en ese momento ya puede estar bien ejecutándose como una sentencia, porque como lo había leído el compañero Rommel, en la legislación ecuatoriana está que puede darse incluso después de tener sentencia ejecutoriada. De esta manera, el tribunal ordenará de manera inmediata la libertad de la persona que fue condenada de manera injusta. Así que quedaría extinguida la condena. Y en el caso de que se produzca una absolución de la culpa y de la pena en una misma sentencia, se debe de disponer igualmente la rehabilitación de manera inmediata de lo que son los derechos que anteriormente habían sido quitados, como son los derechos establecidos en la Constitución de la República
los cuales tenemos, pueden ser los derechos a la los derechos a la ciudadanía, derechos profesionales, derechos laborales, y correspondientemente la indemnización por los daños que se ha ido llevando por estar dentro de este centro de rehabilitación para los PPL, como los conocemos, personas privadas de la libertad, que es lo que viene a hacer en daños económicos, psicológicos y morales que sufrió la víctima mientras se encontraba cumpliendo una pena, la cual en este caso, en el caso dado, sería injusta. A continuación, quería revisar un poco lo que viene a ser en derecho comparado con la legislación chilena. Si bien el derecho comparado se encarga de dar avances, me gustaría enfatizar en cómo la legislación chilena, al ser un sistema judicial muy bien establecido, muestra que el Ecuador ha optado por un buen rumbo con respecto a la revisión penal. Si bien en los dos códigos penales asumimos que la revisión es un recurso extraordinario que son las últimas instancias para así darle las garantías necesarias que necesita el sistema judicial con respecto a la imposición de penas. En el artículo 473 del Código Penal Procesal, vamos a ver muchísimas similitudes con lo que viene a ser el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en donde la Corte Suprema podrá revisar de manera y de carácter extraordinaria las sentencias en que se hubiera condenado a alguien por un crimen, por un delito, para de esta manera anularlas. Y los casos en los que se da admisión a esta revisión son muy similares a los de la legislación ecuatoriana, como puede ser en sentencias contradictorias, o cuando estuviese sufriendo una condena como autor, cómplice, encubridor de un homicidio de una persona cuya existencia se comprobara posteriormente dada la sentencia. O bien cuando la sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada de prevariación o de cohecho del juez que la hubiese dictado uno o más de los jueces que hubiesen concurrido a dictar esta sentencia, cuya existencia hubiese sido declarada de manera firme y motivada. Si bien, como parte de las conclusiones de este grupo, el derecho a esta revisión en sí garantiza lo que son los derechos a la tutela judicial efectiva, derechos que en verdad son plenamente importantes, ya que muchas veces el sistema judicial puede dar ciertos fallos de maneras incorrectas o en ciertos casos como son específicos como lo habíamos mencionado antes, son específicos estos casos para que de esta manera se proponga lo que busca el sistema judicial, que es la justicia. De esta manera, estamos en total de acuerdo que se siga analizando gran parte. Ya sabemos que las leyes no siempre son perfectas, siempre dejan vacíos legales, así que son temas que aún se deben subsanar. Sin embargo, en este aspecto, consideramos que ha sido muy acertado el sistema judicial penal ecuatoriano. Muchas gracias.